Buenas noches, amados hermanas y hermanos. Es una bendición poder tenerlos a cada uno de ustedes una vez más, como cada martes y jueves. Creo de una manera especial que hoy Dios tiene una palabra poderosa para el corazón de cada uno de nosotros, como siempre lo hace papá. Amén. ¿Cuántos han venido con ese corazón dispuesto, con ese corazón deseoso de recibir esto que el Padre tiene para nosotros? Amén, gloria a Dios. Nosotros sabemos de que cada uno de nosotros, o sea, sabemos de que todos aprendemos, ¿verdad? Cada vez que el Señor revela una palabra, es una porcioncita para cada uno de nosotros. Amén. Y yo creo de que esa porción que el Señor separa para el corazón de cada uno de nosotros nos hace crecer aún más espiritualmente. Nos hace subir a otro nivel espiritual. Nos hace orar de otra manera distinta. Nuestra fe se acrecienta aún más y somos hijos de luz en medio de las tinieblas. Amén. Para eso el Señor nos reúne cada martes y jueves, para que nosotros podamos recibir de Él y eso que hemos recibido como bendición lo compartamos con todo aquel que conoce y que no conoce del Señor. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy día yo le pedí al Señor que me dé una palabra bonita, linda, chévere, como Él acostumbra a darnos, para poderle compartir a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y yo les digo algo, y el Señor siempre trata de hacerme entender los temas o trata de darme el inicio de cómo vamos a tocar un tema con las cosas cotidianas que a mí me suceden, con las cosas cotidianas que me pasan. ¿Eh? ¿Será para que yo esté atenta a lo que Él quiere decirme? ¿Será para que yo pueda comprender bien el fondo de lo que el Señor quiere mostrar, quiere contar, quiere hablar, quiere enseñar a sus hijos, ¿verdad? Y hoy día el Señor hizo varias cosas que me dieron como resultado el tema que hoy vamos a hablar. ¿Amén? Hoy día vamos a hablar de un tema muy bonito. La semana pasada, el día jueves, hablamos acerca de qué. ¿Acerca de qué hablamos el jueves? ¿Alguien recuerda? De la lengua, hermano Olguita. Muy bien, controlar hablamos nuestra de la lengua. Amén, hablamos de la lengua, ¿verdad? Hablamos de esa lengua, el poder que tiene esa lengua, hablamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, la palabra de Dios nos decía que aquel que es capaz de controlar ese músculo tan pequeño, ese órgano tan pequeño del cuerpo, es hombre perfecto, dice la palabra. ¿Amén? Hombre perfecto, dice la palabra. ¿Ven? Entonces yo creo, estoy segura que este grupo, con respecto a la lengua, está camino a la perfección. Quiere decir que cada día de nuestras vidas nosotros nos esforzamos por controlar ese órgano tan pequeño que hasta la Biblia nos dice, que la palabra de Dios nos dice que tiene tanto veneno, ¿verdad? Nosotros nos esforzamos por eso, estamos camino a la perfección. Amén. El que va a determinar si llegamos a ser perfectos o no controlando nuestra lengua va a ser nuestro Señor Dios Todopoderoso. Él nos va a decir, el día que estemos en su presencia nos va a decir, bien, te felicito, llegaste a la perfección, controlaste esa lengua que es tan venenosa muchas veces y que causa tanto dolor y trae tanta maldición. Amén. Lo pudiste controlar. Así es que estoy feliz, estoy gozoso de que hayas hecho eso, te va a decir el Señor cuando estés en su presencia. Mientras estemos aquí en este tiempo, en este mundo, en esta tierra, nos vamos a esforzar en hacer lo que el Padre en su palabra nos manda hacer a nosotros como hijos de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, hemos venido todo este tiempo hablando de cosas que nos falta pulir, que nos falta cambiar de repente, que por ahí todavía hay cositas que debemos de trabajar y todas esas cosas el Señor nos ha venido revelando todo este tiempo, ¿verdad? Hace semanas atrás hemos venido hablando de lo que es la lengua, de lo que es la ofensa, de lo que es la aflicción, porque Dios la permite, y etc. Hemos venido hablando de todo un poco, ¿verdad? Para la edificación de nosotros, para que nosotros podamos ver, identificar
identificar las cosas que nosotros estamos haciendo mal o lo que a Dios no le agrada y lo que debemos de ir trabajando para que seamos de un total agrado a Dios. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, que cuando yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿y por qué hablar de este tema? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar de este tema? Y el Señor ponía en mi corazón que este tema llegue en este tiempo, porque el Señor quiere bendecir y quiere que cuando Él bendiga tu vida y la mía, nosotros podamos activar esto que hoy el Señor nos va a enseñar. Amén. Porque de qué vale ser bendecidos de parte del Padre, de qué vale ser prosperado, de qué vale ser sustentado, de qué vale recibir tanto de Dios si no vamos a activar esto que hoy Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. ¿Amén? Empecemos entonces con el tema del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy se llama la generosidad. La generosidad. ¿Cuántos han escuchado hablar de la generosidad? Hemos escuchado muchas veces decir, qué generoso eres, qué generosa eres. Pero, ¿qué quiere decir ser generoso? ¿Qué quiere decir generosidad? ¿Qué entendemos nosotros por generosidad? Primero vamos a hacer lo que siempre hacemos. Primero vamos a entender el concepto de generosidad para poder abordar la palabra de Dios, para que así tengamos un concepto más claro de lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. ¿Ok? Cuando yo digo generosidad, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Desprendido. Amén, desprendido. ¿Qué más viene a nuestra mente? Dar sin esperar recibir nada a cambio. Amén, dar sin esperar recibir nada a cambio. ¿Qué más viene a nuestra mente? Generosidad. Qué generosa eres. Cuando decimos qué generosa eres, qué o qué generoso eres, ¿qué estamos queriendo decir? Tener un corazón dador. Tener un corazón dador. Amén, tener un corazón dador. Amén. ¿Todos estamos de acuerdo con lo que hemos escuchado? ¿Estamos de acuerdo que generosidad es tener un corazón dador, es dar sin esperar nada a cambio, es ser desprendido, ¿no? ¿Todos estamos de acuerdo? Amén, todos estamos de acuerdo. Y yo las felicito. Tener un comportamiento generoso también, ¿no? Porque tener un eso implica mucho. Amén, tener un comportamiento generoso. Y yo les digo, todo este concepto que ustedes me han dado, a mí me causa mucha alegría y mucho gozo porque es lo que la palabra de Dios nos dice que es la generosidad. Amén. Es lo que la palabra, o sea, quiere decir que nosotros estamos pensando como hijos de Dios. Y pensar como hijos de Dios muchas veces no va de la misma manera en que el mundo piensa. Amén. Pero da la casualidad que este concepto acerca de generosidad también tiene que ver un poco con lo que el mundo piensa. ¿Amén? También tiene que ver un poco con lo que el mundo piensa. Por eso vamos a ver lo que significa generosidad de acuerdo a nuestro amigo Google, ¿verdad? Dice generosidad, dice nuestro amigo Google que generosidad es un valor o rasgo de la personalidad caracterizado por ayudar a los demás de un modo honesto sin esperar obtener nada a cambio. ¿Amén? Miren lo que dice nuestro amigo Google, que es un valor o un rasgo de la personalidad caracterizado, se caracteriza este rasgo de tu personalidad por ayudar a los demás de un modo honesto, de un modo sincero, de un modo verdadero, sin obtener nada a cambio. Quiere decir que tú ayudas porque sientes ayudar verdaderamente. No lo haces por conveniencia, no lo haces por obtener un favor, un reconocimiento, un aplauso, una estatua, un diploma. No, lo haces porque lo sientes hacer. ¿Amén? También dice que la generosidad también puede ser
dada en tiempo personal, en dinero o trabajo para otros sin ninguna recompensa. La generosidad no solamente se mide por cuánto dinero das, sino también se mide por cuánto tiempo brindas a alguien o le haces algún trabajo sin esperar alguna remuneración por eso. La generosidad abarca todo, tu tiempo, tus riquezas, tu trabajo, tus dones, tus talentos, que lo inviertes en alguien, que lo das a alguien sin esperar nada a cambio. Hermano Ceci, ¿por qué no se habla de la generosidad? Eso ya lo sabía. Pero Dios quiere que hoy lo aprendas perfectamente, porque Dios quiere que tú y yo desarrollemos un corazón generoso. Porque Dios quiere que tú y yo nos parezcamos a Él, teniendo un corazón generoso. Porque Dios quiere que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Porque Dios quiere que a través de nuestras vidas las bendiciones lleguen a todo aquel que Él espera que lleguen. Amén. ¿Qué dice? ¿Cuál es el concepto bíblico acerca de generosidad? Vamos a ver, con todo lo que la Biblia dice, hemos sacado un pequeño resumen de lo que significa generosidad. La Biblia habla bastante sobre la generosidad y la importancia de que compartamos los recursos que Dios nos provee. ¿Qué es lo que quiere Dios que compartas? Los recursos que Él te provee. Amén. Las bendiciones necesitan. Amén, gloria a Dios. Las bendiciones que Él te da. Dios quiere que la generosidad se active en ti, porque ya este tiempo es tiempo de bendición, pero no para acumular riqueza, sino para ser canal de bendición para otros, para que tú des por bendición, así como por bendición has recibido. Este es el tiempo, hermanos, dejen de estar prendiendo y apagando sus cámaras porque me van a distraer y voy a hablar de otro tema y no voy a continuar con este, por si acaso. Dice la Biblia que dice que la generosidad verdadera brota, la generosidad verdadera de un hijo de Dios brota de un corazón genuino y noble que no busca recibir nada a cambio. Amén. Dice que la generosidad verdadera brota de un corazón genuino y noble que no busca recibir nada a cambio. No es que, mire que yo te estoy ayudando, cuando yo lo necesite tú, acuérdate que yo te he ayudado. Mira que te estoy dando, Mira que cuando yo no tenga, acuérdate que me tienes que dar, No. O lo voy a ayudar a mi amigo, a mi amiga, porque de ahí yo voy a necesitar que él me ayude o ella me ayude, por eso lo voy a ayudar. Voy a darle mi tiempo, todo lo que necesite voy a hacer, porque de ahí yo lo voy a necesitar a él o a ella. No. Eso no es generosidad para Dios. Porque ¿quién es el que conoce la intención de nuestro corazón? Amén. ¿A quién buscamos agradar nosotros? Amén. Y si buscamos agradar al Señor y la intención de nuestro corazón es dar para recibir algo a cambio, entonces tenlo por seguro que no lo estás haciendo como a Dios le agrada. Y eso para Dios no es válido. Amén. Dice la generosidad verdadera brota de un corazón genuino y noble que no busca recibir nada a cambio. Ese es el tipo de corazón que Dios quiere que tengamos. Amén. Ese es el tipo de corazón que Dios quiere que tengamos. Un corazón generoso que refleje que somos hijos de Dios.
Un corazón generoso que refleje que somos hijos de Dios. Amén. Esa es la generosidad verdadera que nosotros debemos hoy entender y comprender. Para entenderlo un poquito más, vamos a ver solamente tres ejemplos de la generosidad de Dios para con nosotros. El Señor tiene innumerables muestras de generosidad para con nosotros, pero nosotros solamente vamos a ver tres para que quede en evidencia para nosotros cuál es la forma, cuál es la generosidad que Dios tiene, no solo para con los hijos de Dios, sino para toda la humanidad. ¿Amén? Vamos a ver tres ejemplos. Dios, número uno, el primer ejemplo. Dios es generoso con todos, lo merezcamos o no lo merezcamos. Dios es generoso con todos, lo merezcamos o no lo merezcamos. Vamos a ir a Mateo 5. Vamos a Mateo 5. Mateo 5, 45. Amén. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Mateo 5, 45 dice, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos. Para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Miren cómo es la generosidad de Dios. Que aun cuando no lo merecen, Él es bueno. Que aun cuando no lo merecemos, Él hace salir el sol para el bueno y para el malo. Que hace llover sobre justos e injustos. En este versículo nosotros nos podemos dar cuenta que lo que Dios hace por nosotros, por la humanidad, lo hace sin esperar nada a cambio. Lo hace por amor, lo hace por bondad, lo hace por misericordia, lo hace porque ama, Y de esa misma manera, el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón generoso. Cuando Dios hace salir el sol para el bueno y para el malo, no está viendo cuántos pecados tuvo el malo para ver si le da el sol o no le da el sol. Muchas veces a nosotros nos falta imitar eso que el Señor tiene, esa generosidad que el Señor tiene, esa bondad que el Señor tiene. Porque estamos viendo quién es merecedor de algo que nosotros podamos dar. Porque estamos viendo quién tiene menos defectos o quién es más de mi agrado para dar a alguien o ayudar a alguien cuando lo necesita. Y Dios nos enseña hoy que nosotros debemos de ser generosos, porque parte de lo que hay en nuestro corazón, no de la persona a la que le vamos a dar. Lo que el Señor te está diciendo hoy es que no mires quién es la persona a la que tú le vas a dar. Lo que el Señor te está diciendo es que tu corazón tiene que ser generoso para aquel que lo necesite. Sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios. Si esa persona necesita algo de ti, el Señor te dice hoy que lo des con generosidad, sin esperar nada a cambio, con un corazón genuino. Amén. Con un corazón genuino. A veces nosotros estamos mirando si esa persona se lo merece o no se lo merece que le demos algo. A veces estamos mirando si tiene o no tiene para darle algo. Cuando Dios puso en tu corazón que hagas algo
para esa persona y tú cuestionas la orden de Dios. Cuando nosotros cuestionamos lo que Dios nos manda hacer, en este caso hablando de la generosidad, cuando nosotros cuestionamos lo que Dios nos manda hacer, porque estamos viendo, ay, pero sí tiene, ay, pero ¿para qué le voy a dar? Ay, pero mejor que trabaje, ay, pero que puede hacerlo de acá o puede hacerlo de allá, y no estamos obedeciendo lo que Dios nos dice, no estamos teniendo un corazón genuino. Amén. No estamos teniendo un corazón genuino. Porque muchas veces Dios usa esas circunstancias para probar tu corazón, para ver si tu corazón es obediente y generoso a lo que Él te manda hacer. Dios nos está enseñando aquí que Él, siendo Dios, es generoso. Sale el sol para el bueno y para el malo. Él, siendo Dios, el que puede juzgar, el que puede decir qué hacerse y qué no hacerse. Él nos está mostrando cómo debe ser la generosidad, cómo debe ser el dar. Amén. Sin esperar nada a cambio, dice la palabra de Dios. Y si Dios hoy está hablándonos acerca de la generosidad, es porque quizás nos está faltando pulir ciertas cosas en nuestra vida. Es porque quizás nos está faltando aprender para cambiar, para mejorar en esa área de nuestra vida. Quizás hemos creído ser generosos, pero hoy la palabra de Dios trae revelación de verdad a nuestras vidas. Y nos va a hacer entender correctamente lo que para Dios significa generosidad. No lo que significa para ti o para mí, sino para lo que significa para Dios. Amén. Porque nosotros nos guiamos de lo que Dios nos dice. Amén. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice que Jesús, cuando murió en la cruz, lo hizo por generosidad, lo hizo por amor, porque tuvo un corazón generoso, porque Dios no escatimó a su propio Hijo para enviarlo a este mundo a morir por nosotros. Él dio lo más valioso que tenía. Él nos dio lo que más amaba, porque Él fue generoso, sin esperar nada a cambio de parte de nosotros, porque muchos lo rechazaron, otros cuantos lo aceptaron, pero Él envió a su Hijo por amor a nosotros, con un corazón genuino, con un corazón dador, con un corazón generoso, no escatimó a su Hijo. Y lo envió para el bueno y para el malo. Amén. Él lo envió para el bueno y para el malo. Dice, Mateo 5, 43 y 45. ¿Dónde estamos? Ahí nomás, vamos a leer lo que habíamos leído un poquito más arriba. Dice, lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas es cambiar esa forma de pensar que tenemos. Amén. Esa forma de pensar que el mundo ha puesto en la mente de todo ser humano es lo que el Señor quiere cambiar. Dice Mateo 5, 43 al 45. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso era lo que el mundo pensaba. Amén. Lo que el mundo pensaba era eso. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo, o sea, al que te ama, amarás al que te ama, y odiarás a tu enemigo, al que no te ama. Amén. Eso es lo que se escuchaba, eso es lo que el mundo decía. Pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que le odian y oren por quienes lo persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús quería cambiar el entendimiento de las personas. Jesús quería enseñarle a los seres humanos que no solo se le tenía que dar a quienes la gente calificaba
que era merecedor de lo que iban a dar. Pero a los que no eran merecedores le daban la espalda y te ibas. Jesús quiso enseñar que nosotros teníamos que ser generosos, no solo con el que conocía a Dios, sino también con el que no conocía de Dios. Porque a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra generosidad, iban a poder conocer a ese Dios vivo que tú y yo creemos. Amén. A través de tu generosidad y la mía. De esa manera van a poder conocer al Dios en el que tú y yo creemos. Punto número 2. Otra de las cosas importantes de la generosidad de Dios es que Dios nos bendice para que nosotros bendigamos. Amén. Otra de la generosidad de Dios es que Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición. Amén. Segunda de Corintios 9, vamos a Segunda de Corintios 9. Segunda de Corintios 9, del 8 al 11. Dice, Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición. Es otra de las cosas importantes de la generosidad de Dios. Amén. Dice, y Dios es poderoso como para que abunden ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunden ustedes toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia, para que ustedes sean enriquecidos en todo, para que toda generosidad que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Amén. Dios te da para que tú bendigas y a través de tu acción den gracias a Dios. ¿Y qué hace Dios cuando eso sucede? Te bendice, te multiplica en todo y nada te falta, te enriquece, dice su palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Alabado sea por siempre. Otra de las generosidades de Dios es esta, que te bendice para tú ser de bendición. Y cuando tú eres de bendición, el Señor encima te recompensa y te enriquece en todo, dice su palabra. Pero si tú recibes bendición de parte del Señor y no eres generoso, entonces no provocas que la gente dé gracias a Dios por lo que tú haces. Y por ende no puede ser enriquecido, ni prosperado, ni bendecido en todo. Amén. Acá se trata de desatar cosas grandiosas. Que nuestra generosidad desata cosas grandiosas, maravillosas en nuestras vidas. Y no solamente hablando en lo material, sino en lo espiritual. Porque en lo espiritual el Señor te añade paz, gozo, alegría, unión familiar, amor, felicidad. Te da todo lo que tu corazón anhela. Porque dice el Señor, para que sean ustedes enriquecidos en todo. En todo. Material como espiritual, emocional, en todo, enriquecidos en todo, dice, para que toda generosidad que por medio de nosotros, produce acción de gracias a Dios. Eso que tú haces por alguien
Esa generosidad que tú tienes de dar a alguien sin esperar nada a cambio, esa persona que lo recibe, da gracias a Dios porque tocó tu vida para ser de bendición para ellos. Y como tú fuiste oidor y hacedor de lo que Dios te mandó a hacer, es que Dios te dice, yo te voy a enriquecer en todo, porque tu comportamiento, tu actitud provocó que ese hombre o esa mujer tenga acción de gracias conmigo. Me agradeció a mí. Pero ¿qué pasa si estamos inactivos? Pero ¿qué pasa si Dios nos bendice y dice, ay, no, pero es que si le doy y si se me acaba? Es que si le doy y después no tengo. No, pero ¿por qué le voy a dar? Si sí tiene su esposo, tiene su esposa, tiene sus hijos, ¿para qué le voy a dar? Pero ¿qué? ¿Tengo que hacer eso? ¿Y cuándo ahorro? Pero yo me quiero ir por acá, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y ponemos 1001 excusas. Y dejamos que el enemigo nos maquine cosas en la mente para no hacer lo que el Señor nos manda hacer. Tener un corazón generoso, un corazón dador. Amén. Ponemos 1000 excusas para no activar la generosidad en nosotros. 1000 excusas. Y hoy estamos aprendiendo a través de lo que Dios hace por generosidad, que activar esta cualidad, esta virtud, este don en nuestras vidas va a ser de bendición en abundancia para nosotros. Para nosotros. Amén. Lo que Dios quiere que entendamos es que si vienen tiempos de bendición, tu bendición sea bien administrada como a Dios le agrada, no como a ti te parece, sino como a Dios le agrada. Que si eres bendecido, sepas compartir, sepas dar generosamente. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que Él nos enseña. Nosotros debemos dar a otro porque no solo es obediencia a Dios, sino que es un paso de fe, de creer que si nosotros accionamos eso que el Señor nos ha dicho, tener un corazón generoso, es que estamos creyendo en todo lo que Él nos ha dicho y nos ha prometido. Amén. Porque nosotros caminamos por fe, no por vista, dice su palabra. Y por fe es creer lo que Él nos ha dicho que sucederá si tú y yo hacemos lo que Él nos manda en su palabra. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros activemos eso que Él nos ha dicho, que nos ha prometido. Amén. ¿Qué más dice? La tercera cosa importante de la generosidad de Dios es la verdadera generosidad recibe recompensa, dice. La verdadera generosidad recibe recompensa. Lucas 6:38. ¿Qué dice Lucas 6:38? Lucas 6:38. Dice la palabra de Dios, den y se les dará una medida buena. Amén, gloria a Dios. Mírenlo cómo empieza este versículo. Den. Miren lo que dice el Señor, ¿ah? Entiéndanme bien esto. Den y recibirán una medida buena. No te está diciendo, y recibirás lo mismo que diste, y recibirás menos de lo que diste, y no recibirás nada. No está diciendo esto la palabra de Dios. La palabra de Dios está siendo clara y directa. Den y recibirás una medida buena, incluso apretada,
remecida y desbordante. Gloria a Dios. Cuando tú das generosamente, o sea, sin esperar nada a cambio, con un corazón íntegro, alegre, gozoso, dice que activas la abundancia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Cuando tú das generosamente, sin esperar nada a cambio, ni a regañadientes, ni diciendo que es pesa, otra vez quiere, que es peso, otra vez quiere, otra vez necesita, todo quiere, todo me pide, todo. Cuando tú das, dice el Señor, cuando tú das, dice el Señor, que en ese momento se te dará. O sea, serás bendecido con una medida buena, incluso apretada, incluso remecida y desbordante. Tus manos no podrán aguantar, recibir todo eso que te van a dar por haber tenido un corazón generoso. Volvamos a lo que significa generoso para que quede bien clara esta palabra de Dios. Generosidad es dar sin esperar nada a cambio. Generosidad es dar con un corazón íntegro, con un corazón genuino y noble, que no busca recibir nada a cambio. Amén. No es que la palabra de Dios no te está diciendo, den y háganle acordar al que le dieron que ustedes le dieron, para que mañana le devuelvan, para que pasado le den, para que otro día hagan lo mismo. No, eso no está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, den. Den. No te dice otra cosa el Señor más que dar. Dar, así de sencillo, para que no te compliques. Ni siquiera te dice cuando te sobra, da, o cuando te falte, da. El Señor solo te dice, da. En cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier situación, solo da, dice el Señor. Da. Porque así como das, dice, se les dará una medida buena. Se les dará. ¿Quién te dará? Amén. El Señor te dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque cuando tú tienes ese acto de dar con generosidad, sin esperar nada a cambio, activas la abundancia de Dios sobre tu vida, activas las bendiciones de Dios sobre tu vida. Y las bendiciones de Dios no vienen de a pocos. Las bendiciones de Dios vienen en abundancia. Desbordante, dice su palabra. Apretada, dice su palabra. No va a caber en el lugar que has preparado para que esas bendiciones lleguen. No va a caber. Se van a desbordar, dice la palabra de Dios. Porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Si tu generosidad es a regañadientes, tenlo por seguro que va a venir otro que te dé a regañadientes. Si tu generosidad es así egoísta, va a venir otro que te dé egoístamente. Si tu generosidad es distorsionada y estás dando, esperando recibir algo a cambio, ok, mira que hoy yo lo estoy ayudando, yo espero que mañana más tarde, cuando yo necesite, me ayude. No, las cosas con Dios no funcionan de esa manera. El Señor dice que un corazón genuino da sin esperar nada a cambio, sin esperar recompensa, sin esperar que le devuelvan el favorcito que le estás haciendo a alguien. Eso no quiere el Señor. El Señor quiere corazón genuino, porque el Señor te dice hoy, cuando yo te doy a ti, no estoy esperando que me des nada a cambio. Cuando yo te doy vida cada mañana, no estoy esperando que tú hagas algo a cambio por mí. Te la doy porque te amo. Te la doy porque yo soy Dios.
Y porque mi bondad y mi generosidad la muestro de esta manera, dándote aún cuando tú no lo mereces, dándote aún cuando ni tu vida alcanzaría para pagarme lo que yo te doy, dice el Señor. Él te lo da porque Él es generoso, porque Él da sin esperar nada a cambio, porque Él da porque ama y porque tiene un corazón genuino. Amén. Proverbios 11, el dar trae recompensa. Proverbios 11, 24 y 25. Proverbios 11, 24 y 25. Dice la palabra de Dios. A quienes reparten más, se les da. A quienes reparten más, se les da. Los tacaños acaban en la pobreza. A mí me da risa cuando el Señor es así de directo. Amén. El Señor es así de directo. Miren lo que dice el Señor. A quienes reparten más, se les da. A quienes reparten, más se les da, dice el Señor. A quienes reparten, o sea, a quienes dan, a quienes comparten, a quienes son generosos, a los que dan sin esperar nada a cambio, dice, más se les da. Mira cómo activa eso, ¿ah? Mira cómo el dar generosamente activa la abundancia de Dios. Mira lo que Dios te está diciendo. Al que reparte, más de lo que repartiste, se te dará. Si tú hoy das a alguien generosamente, pucha que yo estoy agradecido contigo y mira, mi generosidad va a esto. Y le das un ejemplo, 100 soles, porque eres generoso, porque fuiste generoso y en tu corazón nació darle a eso por gratitud, por amor, por honra, por lo que quieras, por tu generosidad, lo diste, sin esperar nada a cambio. Dice el Señor, más se les dará, más. De repente esos 100 se multiplican, se triplican, se cuadriplican, se quintuplican. Es como Dios vea en tu corazón que tú lo diste. Amén. Le dará el 100 por 1. Amén. ¿Y por qué hermana Ceci, usted solo habla de dinero? Porque el dinero es lo más difícil para el ser humano desprenderse. Porque en el dinero, en tus riquezas, en tu economía, es más difícil al ser humano desprenderse. Porque aun cuando muchos hijos de Dios lo nieguen, su confianza sigue estando en el dinero. Es por eso que le cuesta tanto desprenderse y dar generosamente. Amén. Les cuesta tanto desprenderse y dar generosamente, y es por eso que no activan la abundancia de Dios. Porque si Dios lo está diciendo en su palabra, recordemos que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que está escrito, lo hace. Amén. Él lo hace. Dice el Señor, a quienes reparten, más se le da. Los tacaños acaban en la pobreza. Los tacaños, eso que no les gusta dar, eso que no les gusta compartir, eso que no dan generosamente. Los tacaños acaban en la pobreza porque no activan la abundancia de Dios. Y ojo, la abundancia de Dios es en todo, en paz, en gozo, en unión, en riquezas, en todo es la abundancia de Dios. Amén. Dice, el que es magnánimo prospera. El que sacia a otros será saciado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué te está diciendo el Señor? Si tú sacias a otro, aún en tu escasez, tú serás saciado, dice el Señor, porque así como tocó tu corazón para que seas de bendición para alguien y generaste que ese alguien que recibió de gratitud a Dios, dice el Señor, que de la misma manera en que sacias a otros, tú serás saciado.
El Señor se encargará de tocar corazones. El Señor se encargará de hacer llegar bendición a tu casa. El Señor se encargará de proveer tu hogar. El Señor se encargará de que en tu mesa no falte el alimento y que tengas todo lo que necesitas y aún más de lo que tu corazón anhela. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. La generosidad, hermanos. ¿Qué va a pasar si nosotros no entendemos este tema? ¿Qué va a pasar si nosotros no entendemos lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué va a pasar cuando recibamos bendiciones de parte de Dios? Vamos a atesorar como el joven rico y no vamos a querer despojarnos de lo nuestro para bendecir a otros. Entonces el Señor hoy te está enseñando, mira que te digo, que cuando lleguen las bendiciones a tu vida, yo quiero que esto sea lo que predomine en ti. La generosidad de dar sin esperar nada a cambio, de dar con un corazón íntegro, digno, lleno de amor, así como yo te lo doy a ti, te dice el Señor hoy. Porque es el Señor el que te da todo lo que tú tienes. Porque es el Señor el que te ha provisto de todo lo que tú tienes en tus manos, en tu vida, en tu casa. Amén. Es el Señor el que te lo da. Y es el Señor el que te habla hoy y te dice, hijo, hija, yo quiero que tú tengas un corazón generoso. Generoso. Porque de esa manera tu generosidad hará que otros agradezcan, sean agradecidos conmigo. Porque a través de nuestros actos de generosidad, la gente va a poder conocer a ese Dios vivo que nosotros creemos, que nosotros conocemos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esas son las tres principales cosas importantes de la generosidad de Dios. Amén. La primera, que Dios es generoso aun cuando no lo merecemos. La segunda, que Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición. Y la tercera es que la verdadera generosidad recibe recompensa. Esos son los tres puntos que Dios nos quiere hablar. Ahora vamos a ver 4 ejemplos de personas que fueron generosas delante de los ojos de Dios en la Biblia. Amén. Número uno, el ejemplo de las personas que fueron generosas. Número 1, la iglesia de Macedonia. ¿Ustedes se acuerdan de la iglesia de Macedonia? De la que hablaba Pablo. ¿Se acuerdan? Aquella iglesia que sustentaba, ¿verdad? Dice, 2 de Corintios 8, del 1 al 7 vamos a leer. ¿Ok? Vayan anotando ahí. 2 de Corintios 8, del 1 al 7. A ver, denme un segundito. Porque ya, ok. Dice la palabra de Dios. La iglesia de Macedonia es uno de los 4 ejemplos de generosidad. ¿Ya? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, hermanos, también queremos contarle acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia. Amén. Sobre las iglesias de Macedonia, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Miren lo que dice el Señor. El Señor dice, vuelvo y les repito, hermanos, dice Pablo, hermanos, también queremos contarle acerca de la gracia de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia. ¿Por qué derramó Dios gracia en las iglesias de Macedonia? Dice la palabra de Dios. Generosos. Amén, porque fueron generosos. Por su amor y bondad. Por su amor y bondad. Porque fueron generosos por su amor y bondad. Es que Dios derramó sobre ellos su gracia.
Y aquel a quien Dios derrame su gracia, todo le va bien, todo tiene en abundancia, las puertas se le abren y haya favor de todos, porque la gracia de Dios está sobre ellos. Y la iglesia de Macedonia dice que tenía la gracia de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Porque la generosidad con la que ellos dieron desbordó en gozo. Dios les dio gozo a la iglesia y les dio, y en ricas ofrendas. Ellos daban con generosidad. Miren, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando, ellos daban generosamente ofrendas a los que necesitaban. Amén. Dice. Como si fueran ricos. Como si fueran ricos. Dice el 3. Pablo dice, yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad. Nadie los obligó, nadie los coaccionó, nadie les puso una pistola en la cabeza y les dijo, den, nadie. Ellos lo hicieron espontáneamente. Les nació en el corazón ser generosos. A pesar de su pobreza, a pesar de sus aflicciones, ellos fueron generosos, dice la palabra. Miren, dice espontaneidad y de lo que han hecho en la medida de sus posibilidades. Miren que ellos de acuerdo a sus posibilidades dieron. E incluso más allá de esas, aún teniendo poco, dieron todo lo que tenían. Miren lo que dice el Señor. Aún teniendo poco, dieron todo lo que tenían. Dice, insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos, a pesar de su escasez, a pesar de sus aflicciones, dice que ellos le rogaban, dice, participar, que les concediera el privilegio. Para ellos era un privilegio dar a los siervos de Dios, bendecir a los siervos de Dios, porque decía de participar en este servicio para los santos, para los que Dios había escogido, lleven su palabra. Para los que Dios había escogido que les sirvan. ¿Qué dice? E hicieron más de lo que esperábamos, dice Pablo. E hicieron más de lo que esperábamos. Nosotros, de repente Pablo decía, nosotros esperábamos, bueno, que nos provean el alimento y las cosas, donde dormir, quizás donde estar, porque ellos llevaban la palabra de Dios, ¿verdad? Pero dice Pablo que ellos le dieron más de lo que ellos esperaban. Nos dieron más de lo que esperábamos, porque su corazón era generoso, porque su corazón era genuino, era agradecido. Amén. Dice, esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor, eran hijos de Dios, y sabían lo que Dios les había enseñado, dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Miren, ellos se entregaron a Dios, conocieron de Dios, obedecieron a Dios, y luego, dice, y luego a nosotros, nos honraron a nosotros. Miren lo que dice Pablo, por la voluntad de Dios. Dios tocó sus corazones. Dios tocó, Dios habló y ellos hicieron. Amén. Porque dice la palabra que fue por voluntad de Dios. Así que cuando Dios ponga un sentir en tu corazón, en el mío, hagamos como la iglesia de Macedonia. Aún en nuestra escasez, aún en nuestras aflicciones, demos lo que el Señor nos dice que demos. Con generosidad. Amén. Con generosidad. Dice, por eso le rogamos a Tito completar la obra de gracia que había comenzado entre ustedes. Por tanto, ya que ustedes sobresalen en todo,
Por tanto, ya que ustedes sobresalen en todo, porque la gracia de Dios estaba sobre ellos, ya que ustedes sobresalen en todo, es decir, en fe, en palabra, en conocimiento, en todo esmero, en su amor por nosotros, sobresalgan también en este acto de amor, la generosidad. Tienes muy bien aprendido el conocimiento, la palabra, la fe, tienes muy bien aprendido todo eso, pero el Señor te dice, también sobresal en la generosidad. Bendito sea el nombre del Señor. Para el Señor es muy importante ser generosos. Está de igual la fe, la palabra, el conocimiento, el esmero, el amor por su prójimo. También es importante la generosidad. Sobresalgan también en este acto de amor. La generosidad es un acto de amor por Dios y amor por tu prójimo. Es un acto de amor. Amén. Es un acto de amor. Dice la palabra de Dios, también sobresalgan en esto que es un acto de amor. Alabado sea tu nombre. Mi pregunta es para nosotros, ¿dónde tenemos nuestra mirada? ¿En los escasos recursos o en la grandeza y fidelidad de Dios? ¿Dónde tenemos nuestra mirada? ¿Por qué no podemos ser generosos? Porque estamos mirando nuestros escasos recursos y hemos olvidado la grandeza y fidelidad de Dios. ¿Por eso no podemos ser generosos? La iglesia de Macedonia, aún en su escasez, aún en su aflicción, dice la palabra de Dios que dio generosamente y aún pidió el privilegio de dar y de sustentar a los santos de Dios. Pidió el privilegio. Es un privilegio ser generoso en la obra de Dios. Es un privilegio. Así es que nuestra mirada no esté en nuestros escasos recursos o en nuestras aflicciones o en nuestras tribulaciones. Que nuestra mirada esté en aquel Dios que provee y sustenta en todo. Cuando nosotros tenemos un corazón generoso. Amén. Segundo ejemplo. El segundo ejemplo de generosidad. La viuda que ofrendó todo lo que tenía. ¿Se acuerdan de la viuda que ofrendó todo lo que tenía? Lucas 21, dice la palabra de Dios. Lucas 21, del 1 al 4. Lucas 21 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Jesús estaba observando a los ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del templo. ¿A quién estaba observando Jesús? A los ricos, dice su palabra. Rico. Amén. Estaba observando a los ricos. ¿Y qué observaban los ricos? Que ellos depositaban sus ofrendas en el arca del templo. ¿Sabes que los observaban, no? Los ricos están, wow, los ricos están depositando sus ofrendas en el arca del templo, dice. Y vio que una viuda muy pobre, miren, y vio que una viuda muy pobre, no dice pobre, dice muy pobre, muy pobre. O sea, quiere decir que esa señora tenía mucha necesidad, ¿amén? Mucha necesidad, porque no era pobre, sino era muy pobre, dice la palabra de Dios. Amén. Para que ustedes se hagan una idea. Dice, y vio que una viuda, encima no tenía esposo, no tenía alguien que la sustente, no tenía alguien que la provea, no tenía alguien que le compre todo lo que ella necesitaba o todo lo que ella quería, no tenía, era viuda. ¿Ok? Dice, y vio que una viuda muy pobre depositaba allí, en el mismo depósito del arca del templo, dice que depositaba allí 2 moneditas de poco valor.
2 moneditas de poco valor. Miren cómo la palabra de Dios se desarrolla. El Señor explica lo que estaba sucediendo, que habían unos ricos que estaban depositando sus ofrendas en el arca del templo. Y describe a una mujer que estaba también en el mismo lugar donde estaban los ricos, con la diferencia de que ella era viuda, que no tenía nadie quien la sustente, ni le provea lo que ella necesitaba, que era viuda, y además dice que era muy pobre. Amén, que era muy pobre. Y dice la palabra de Dios que esta mujer se acercó al arca del templo y depositó allí 2 moneditas, 2 moneditas. Y todavía el Señor dice de poco valor para el mundo, para la gente. Amén, de poco valor, dice el Señor. Entonces dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos. En verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos aquellos ofrendaron a Dios de lo que les sobra. Amén. Porque todos ellos ofrendaron a Dios de lo que les sobra. Pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento. Amén. Miren lo que el Señor nos enseña. Esas personas ricas estaban dando de lo que les sobraba. Amén. Estaban dando sus ofrendas de lo que les sobraba. Así como muchos pueden darle a Dios el tiempo que les sobra. Señor, tengo solo 5 minutos para hablar contigo. 5 minutitos nomás me tiene que durar mi oración porque estoy apurada, tengo que hacer de lo que les sobra. Ay, Señor, ya pagué eso, ya pagué lo otro, ya hice eso, ay, esto me quedó para ti. Cuando lo primero que se saca es el diezmo y la ofrenda para el Señor. Y le decimos, y lo dejamos al Señor en el último lugar. Amén. Y los ricos hacen eso, darle lo que les sobra, dice el Señor. Y lo hacen para que la gente los observe, los mire, los aplaude y se deleiten en eso, en lo que hay en su corazón. Pero el Señor, ¿por qué dijo que esta mujer había dado más que todos? Porque lo que ella dio, le dio de lo poco que tenía, de lo único que tenía. No le sobraba, al contrario, le faltaba. Pero aún así su generosidad, eso de dar con un corazón genuino, eso de dar sin esperar nada a cambio, la llevó a ella a dar todo lo que tenía. Y si ella estaba en un templo, era porque conocía a un Dios y sabía que aún ella dando todo lo que tenía, lo único que tenía un Dios que no la iba a abandonar. Tenía un Dios que estaba atento a lo que ella estaba haciendo. Tenía un Dios que sabiendo que ella estaba dando lo único que tenía, aun cuando era muy pobre, no la iba a desamparar, no la iba a dejar sin comer, no la iba a dejar sin qué beber, ni qué vestir, ni dónde vivir, porque el Señor la iba a sustentar en todo. A veces el enemigo usa esa necesidad que tú tienes para trabajar tanto en tu mente y tú no tengas un corazón generoso. Amén. Para que tú digas no, porque si doy un diezmo, o bueno, si doy una ofrenda, me voy a quedar sin nada. Y mañana qué cocino, y cómo pago, y cómo hago, y qué esto, y qué lo otro. Y estás pensando en tus fuerzas. Mas no estás pensando en ese Dios que te prometió ser tu proveedor, tu sustentador y que nada te faltaría en él. Lo olvidaste. ¿Amén? Lo olvidaste. Y por eso no desarrollaste un corazón generoso, como el Señor espera que tú y yo tengamos. A veces decimos, es mi trabajo, es el fruto de mi trabajo. Pero si quieren que trabajen, cuando Dios pone en tu corazón ser dador,
Y no porque Él no pueda usar la vida de otro para bendecir a aquella persona que necesita, no. Es porque el Señor tiene misericordia de ti. Y como tiene misericordia de ti y quiere bendecirte, es que te mueve a hacer eso con generosidad, para que Él pueda bendecirte abundantemente, porque ese es su deseo para ti. Es su deseo. ¿Qué hemos dicho? Al que da, medida buena recibirá. Apretada, abundante, que no se puede ni soportar en las manos con todo lo que el Señor quiere dar. Amén. Y a veces nosotros ponemos muchas excusas para tener un corazón generoso. Ponemos muchas excusas. Y me pregunto, ¿cuál es tu motivación para dar? ¿Cuál sería esa motivación en ti que te mueva a dar con generosidad? ¿Estás dando lo que te sobra o lo das con un deseo de bendecir a otros con lo mucho o lo poco que tienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dando de lo que te sobra o estás dando con ese deseo y esa generosidad de bendecir a otros aún con lo poco o lo mucho que tienes? Permite el miedo a que te quedes, a que el miedo influye en tu generosidad. ¿El miedo está influyendo en tu generosidad? ¿El miedo a quedarte sin nada? ¿El miedo a que te falte? ¿El miedo a que no tengas? ¿El miedo a que escasee? Son preguntas que nosotros nos debemos hacer para ver en qué nivel está nuestra generosidad. Amén. Y ojo, que ya hemos dicho que la generosidad no solamente son cosas materiales. La generosidad también es el tiempo, es los dones, es el talento, es el escuchar, es el trabajar por alguien sin esperar una remuneración o una recompensa. El tiempo no solamente, la generosidad o el dar no solamente es dinero. Amén. No solamente es dinero. Es dar todo lo que tú tienes sin esperar nada a cambio. Amiga, necesito hablar con alguien. Ven, siéntate. Conversemos. ¿Qué pasó? Y conversas. Y te das el tiempo de conversar. Das tu tiempo generosamente. Y escuchas a quien lo necesita. Amén. Dar generosamente no solamente es, como le digo, económicamente. Es de repente hacer un trabajo por alguien. Es ayudar a alguien en algo que necesita, sin esperar nada a cambio. Mira que hoy lo estoy haciendo por ti, mañana cuando te necesite, espero que estés ahí, ¿ah? Espero que no me digas que estás ocupada, que nada puedes hacer, que no tienes tiempo. No, así no quiere Dios. Esa no es generosidad, dice el Señor. Eso no es un corazón genuino. El dar es sin esperar nada a cambio. Es que si mañana tú necesitas y esa persona no puede, no te vas a ofender, no te vas a llenar de resentimiento, no te vas a llenar de amargura o no vas a echar en cara las cosas que te dicen, que han hecho por ti. No. Dar con un corazón generoso es dar sin esperar nada a cambio, sin esperar ninguna remuneración, ninguna recompensa, ni nada a cambio. Es dar, así como Dios nos da a ti y a mí. Amén. Aún siendo malos, aún siendo buenos, el Señor nos da, sin esperar nada a cambio. Otro ejemplo, tercer ejemplo, el buen samaritano. ¿Han escuchado del buen samaritano? Amén. Dice Lucas 10, el buen samaritano. Lucas 10, del 30 al 35. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron y dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Amén.
Dice que lo vio un sacerdote mal herido, casi muerto, pero dice que lo vio y siguió de largo. ¿Él fue generoso con su tiempo? ¿Él fue generoso con ese hombre? No, ¿verdad? Amén. Dice, cerca de aquel lugar pasó también un levita. Aunque lo vio, siguió de largo. ¿Fue generoso ese levita que vio a ese hombre que le habían robado, lo habían golpeado y lo habían dejado casi muerto? Tampoco fue generoso. Amén. No fue generoso ni con lo que poseía, ni con su tiempo, ni con nada. Amén. Dice, pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Amén. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo. Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Alabado sea su nombre. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Alguien sabe quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran aquellos... Gente de otro lugar, ¿no? Gente Amén. de otro lugar. Era gente de otro lugar, gente de otra cultura, gente de otra religión, gente que no se llevaba bien con los judíos, dice, ¿no? Que no creían en Dios, que habían ese tipo de cosas. Amén. Pero dice que Jesús toma la vida de este samaritano y dice que ese hombre, que no conocía de Dios, que no era digno, que no era hijo de Dios, dice, porque, ojo, un sacerdote es aquel que dirigía los cultos para Dios. Un levita era aquel que se encargaba de preparar todo el ritual para hacer los cultos al Señor. O sea, eran personas muy pegaditas a Dios. Eran personas que sabían mucho la palabra, que sabían todo. Pero dice que vieron a este hombre tirado y siguieron de frente. Aquel que no sabía nada de Dios, aquel que no había sido instruido en el Señor, aquel que no venía de una cultura judía, por decirlo de alguna manera, aquel hombre fue el que se compadeció y que generosamente, sin esperar nada a cambio de ese señor, lo recogió, lo curó, lo atendió, lo llevó a una posada, sacó de su dinero y pagó para que lo cuiden y aún se comprometió que iba a regresar y que si aún habían gastado más por él se iba a hacer cargo de eso. Alabado sea su nombre. Mostró una generosidad que los entendidos en la palabra, los hijos de Dios, no habían mostrado con aquel hombre que los necesitó en un momento de aflicción, de desgracia, en una situación difícil. Y Dios nos muestra una vez más cómo es la generosidad que nosotros debemos de tener para con nuestro prójimo. Fue su tiempo, fue su amor, fue su dinero, fue todo lo que empleó generosamente en esa persona que lo necesitó. Amén. Fue generoso con esa persona. Y de esa manera quiere Dios que nuestro corazón sea. ¿Cómo respondemos nosotros como hijos de Dios frente a las necesidades de otras personas? ¿Cómo respondemos? ¿Nos seguimos de frente? ¿Los miramos y continuamos nuestro camino? ¿O es que nos interesamos, nos compadecemos y los ayudamos a las personas que necesitan, sin esperar nada a cambio? Porque esa es la generosidad. Sin esperar nada a cambio. Porque ese es el corazón que Dios quiere que tengamos. Un corazón como el de Él, generoso, sin esperar nada a cambio. Amén. Cecita, disculpa, Lucas, ¿qué dijiste? Era Lucas 10, del 30 al 35.
Nosotros intentamos Gracias. aliviar, ya mamita, intentamos aliviar las cargas de los demás o decimos, ya otro vendrá para ayudarlos. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos nosotros aliviar la carga que otros tienen? ¿O es que decimos en nuestra mente, ya otro vendrá para ayudarnos? Yo ahorita no tengo tiempo. Yo ahorita no puedo. Yo ahorita no tengo cómo. ¿Decimos eso? ¿Decimos ya otro vendrá? ¿O aún cuando nos falte el tiempo, servimos? ¿O aún cuando no tenemos, damos 2 moneditas, aún las que menos valor tienen? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Estamos dando a conocer el nombre de nuestro Señor a través de nuestra generosidad? ¿Estamos causando que la gente agradezca a Dios a través de los actos de generosidad que nosotros tenemos? Es la pregunta que Dios hoy nos hace. Cuarto ejemplo de generosidad, Zaqueo. ¿Han conocido a Zaqueo? ¿Han escuchado de Zaqueo? Aquel chiquititito que se subió a un árbol para ver, amén, que se subió al árbol. ¿Para ver a quién? A Jesús que predicaba. Amén, para ver a Jesús que predicaba. Y lo invita amén. a cenar. A cenar. Lucas 19, vamos a Lucas 19, del 5 al 9 vamos a ver, ¿ya? O vamos a ver desde el 1 al 9 para entender bien la historia de Zaqueo. Zaqueo, dice Lucas 19, del 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico, no era un pobre, era un hombre rico, dice, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, o sea que tenía un buen cargo, ¿ok? Era un hombre rico que tenía un buen cargo. Dice, hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos. Trataba de ver quién era Jesús. Zaqueo estaba buscando ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo. O sea, había mucha gente y no podía ver quién era Jesús, ¿ok? Dice, pues era de baja estatura, pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Miren, ¿ve? Imagínense que ustedes están en el árbol, como estaba Zaqueo. Y Jesús les dice, Olguita, Carmen, Marcelina, les dice, voy a ir a su casa, bajen de ahí que voy a ir a su casa, hermana Rosita, ahí voy. Gabriela, voy a tu casa, te dice, ¿no? Zaqueo dice que bajó así deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Miren, dice que bajó rapidito, no lo dudó, no lo pensó, no dijo, ¿quién será Jesús? Qué pesado, quiere ir a mi casa, ¿quién la habrá invitado? No dijo eso. Dice que bajó rapidito y al toque dice que con mucho gusto lo recibió. A veces cuando nosotros tenemos visita, decimos, pucha, ya vino, ya. ¡Hala! ¿Quién la habrá invitado? ¡Qué fastidioso, fastidioso! Ahora voy a tener que cocinar. ¡Ay, tengo que limpiar! ¡Ay, le voy a invitar mi almuerzo! Eso no es generosidad, ¿verdad? Generosidad es cuando nosotros abrimos la puerta de nuestra casa, sea como sea, y invitamos, damos y atendemos lo que hay en la casa, ¿verdad? No, lo mejor. Lo mejor, amén. Dice que Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús, dice, con mucho gusto. Dice, todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en casa de un pecador. Como él era un recaudador de impuestos, la gente ya lo conocía,
Amén. La gente lo conocía. De repente conocía que él era muy espeso, que cobraba mal, que se aprovechaba de la gente, que quizás era abusivo. No sabemos, ¿no? Pero la gente decía que él era un pecador. Un pecador porque él, asumo, que hacía cosas que no eran del agrado de Dios. Amén. Y la gente se sorprendió porque Jesús estaba yendo a la casa de un pecador, ¿verdad? Dice, pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor. Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo, miren lo que ocasiona que Dios llegue a tu vida. Amén. Miren lo que ocasiona cuando Dios llega a tu vida. Antes pudiste haber sido un pecador, pero cuando Dios llega a tu vida, ocasiona estos cambios sorprendentes, que la gente que está a tu alrededor no lo puede creer. Que la gente que está a tu alrededor se sorprende de la persona en la que te conviertes cuando Cristo Jesús llega a tu vida. Amén. Cuando Cristo Jesús entra en tu vida y tú lo aceptas y lo recibes como Zaqueo, lo aceptó y lo recibió con mucho gusto en su casa. Miren los cambios que se ocasionan. Dice, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Señor, le dice, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes. La Biblia empezó diciendo que él era un hombre rico. Era un hombre rico. Y dijo que iba a dar la mitad de sus bienes a los pobres, a los que necesitaban. Estaba dando con generosidad, porque no dijo, Señor, voy a dar 100 soles para que se los repartan todos los pobres. No, él dijo la mitad de mi riqueza, la mitad de mi fortuna, dijo, de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, y si en algún momento me he aprovechado de alguien, lo he defraudado, lo he engañado, le he mentido, he hecho cualquier cosa, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Miren cómo cuando Dios llega a nuestra vida, lo cambia todo. Quizás antes teníamos un corazón que no le gustaba compartir, más bien que atesoraba riqueza, más no compartía. Pero cuando Jesús llega a tu vida y transforma todo pensamiento y transforma tu corazón, tú cambias ese pensamiento mundano, lo cambias a lo que es tu Padre. Y te vuelves generoso y te vuelves dador. Amén. Y das sin esperar nada a cambio, aún en abundancia, das generosamente, como lo hizo Zaqueo. Amén. Y eso es lo que Dios causa en nosotros. Permite mi relación con Jesús, que mi relación con Jesús influye en mis decisiones. Amén. Porque Jesús nos hace mejores. Porque Jesús nos hace mejores personas. Sí influye en nuestras decisiones. Porque cada día queremos parecernos más a Él. Por eso sí influye Jesús en mis decisiones. ¿Muestro generosidad al compartir mi tiempo, mis talentos y mis recursos con los demás? ¿Estamos mostrando generosidad? Al compartir nuestro tiempo, nuestro talento y nuestros recursos con los demás. No solamente son los recursos, sino también tu tiempo, sino también tus talentos, sino también tus recursos y todo lo que tú tienes. Amén. Les voy a dar 7 versículos para que ustedes lo anoten y puedan meditar en ellos acerca de la generosidad, ¿ya? Esto va a ser para su tiempo de devocional, porque ya estamos tarde como para leerlos cada uno. Ya van a ser las 10 y yo sé que están cansaditos cada uno de ustedes. Les voy a dar 7 versículos para que, o bueno, algunos versículos para que ustedes puedan anotarlos y luego lo puedan leer. Primera de Juan 3, del 17 al 18. Todos estos versículos hablan de la generosidad. Primera de Juan 3,
17 y 18. Mateo 25, 37 y 40. Proverbios 11, 24 y 25. Mateo 25, del 37 al 40. Mateo 25, del 37 al 40. Proverbios 11, 25 y 24. Proverbios 22, 9. Proverbios 22, 9. Hechos 20, 25. Perdón, Hechos 20, 35. Hechos 20, 35. Proverbios 14, 31. Proverbios 14, 31. Primera de Crónicas 29, 14. Amén. Ahora, yo quiero terminar con este versículo esta noche. Yo quiero terminar esta enseñanza con este versículo. Amén. Ok, a ver. Vamos a Primera de Timoteo 6, del 17 al 19. Con este versículo voy a terminar el tema de la generosidad. Lo que Dios nos dice acerca de la generosidad. A los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos. A los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Amén. Dadivosos y generosos. Aún a los ricos de este mundo le dice el Señor que no pongan su confianza en las riquezas, que más bien las pongan en el Dios vivo que tú y yo creemos. Porque las riquezas hoy pueden estar y mañana no. Pero si nuestra confianza está puesta en el Señor, no nos va a hacer falta nada en ningún momento de nuestras vidas. Y aún cuando tengamos poco, vamos a ser generosos y dadivosos. Amén. Para la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias vamos a darle al Señor por esta noche maravillosa donde nos ha hablado a través de su palabra de una manera especial el día de hoy. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta noche maravillosa donde Él ha podido hablar a nuestro corazón y traernos revelación acerca de su palabra, de lo que es la generosidad para el Señor. La generosidad es una virtud, es una virtud, es un don que el Señor nos da para poner de manifiesto el corazón de Dios. Amén. Para poner de manifiesto lo que el Señor es y lo que el Señor nos transmite a nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor porque hoy, como cada martes y jueves, trajo revelación a nuestras vidas. Yo quiero animarlos a ustedes de que en todo momento tengamos un corazón generoso, que en todo momento demos con generosidad, sin esperar nada a cambio. Amén. Porque nosotros sabemos que la recompensa no viene de quien recibe esa generosidad de parte de nosotros. La recompensa viene de parte de Dios, que Él es el que provee, el que da, el que sustenta, el que recompensa en abundancia. Da y se les dará medida buena, dice el Señor. Da y se les dará medida buena. Nosotros debemos dar en todo tiempo con generosidad. Recuerden la iglesia de Macedonia. Para ellos era un privilegio bendecir generosamente, aún en su escasez, aún en su tribulación. Para ellos era un privilegio dar, ofrendar,
a los que necesitaban. Amén. Así que yo les animo a que tengamos ese corazón generoso y seamos del agrado del Señor, porque con cada actitud de nosotros de generosidad vamos a provocar la gratitud de alguien hacia Dios, y Dios se va a placer de eso, y Dios se va a sentir feliz y bendecido, porque nuestra actitud generó que un corazón sea agradecido con él. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Espero esta palabra quede atesorada en su corazón y sean oidores y hacedores de ella para la gloria de Dios. Dios los bendiga. Nos vemos el día jueves con una nueva palabra que el Señor ponga en nuestro corazón, poderla compartir con ustedes y así ser edificados de una manera poderosa en el Señor. Dios los bendiga. Que estén bien. Buenas noches.